Llega agosto y parece que el ritmo baja en las calles de Zaragoza. En agosto la gente ya se va de vacaciones y se nota. Pero también una Zaragoza así más tranquila, creo que no viene mal. Pues puedes ir a terrazas, puedes ir a comprar más tranquila. Por eso muchos comercios cuelgan el cerrado por vacaciones y los que permanecen abiertos. Ha bajado bastante la venta. Pues la gente sale a los pueblos o las vacaciones ya. Somos 6 compañeros y ahora estamos 2, entonces no paramos, pero hay menos trabajo. Las personas que están, los clientes que tenemos son turistas. Turistas son los que sobre todo acuden a los establecimientos de Teruel. La ciudad se ha recuperado de la vaquilla y poco a poco vuelve a la normalidad. Viene gente de los pueblos que está de visita en los pueblos o de vacaciones, entonces vienen y luego el turismo también se nota. Pero vamos, estamos en el mes de agosto y la gente aprovecha para irse. Los pueblos, que llaman mucho, la fiesta en los pueblos, pues se nota un poquillo, sí. Y Huesca, a 5 días del inicio de San Lorenzo, se prepara para su Semana Grande. Lo notan especialmente en esta pastelería donde ya reciben encargos, especialmente de pan de San Lorenzo. Y muchísimas reservas, ya empezamos con las reservas incluso en el mes de julio. Huesca seguirá llena de vida al menos hasta que acaben sus fiestas. Los bares descansan después de San Lorenzo y toda la gente que viene de fuera pues ya no está. Y luego acabará San Lorenzo y desaparecerá todo el mundo. Que la gente ya ha vuelto a Huesca para empezar a prepararse para San Lorenzo. Los Mainates representamos a la juventud en San Lorenzo y estoy muy nervioso del día 9. Así comienza uno de los meses más esperados del año.